Para analizar esta noticia tenemos a Jesús Agreda Rudenko, él es analista internacional, ya está con nosotros, bienvenido a esta emisión de noticias. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos. Quiero hacer una pregunta puntual. Esta nueva ofensiva que está anunciando Rusia, en particular para celebrar el aniversario de la guerra, ¿esto va ligado a esta aceleración que quiere hacer la OTAN con la entrega de estos supplies de armamento militar a Ucrania? Yo creo que es un poco al revés. Yo creo que es más bien el apoyo militar de la OTAN corresponde a esa ofensiva que Rusia está iniciando. Efectivamente, el ejército ruso y en general el comando militar ruso está bajo una enorme presión por parte del gobierno, por parte del presidente Putin en particular, para mostrar resultados antes del 28 de febrero, justamente para celebrar, según Rusia, este año de invasión, y eso exige pues una demostración adicional de poder. Y eso significa que efectivamente Ucrania y su capacidad defensiva va a estar bajo una presión muy, muy fuerte en los próximos días y en las próximas semanas. Y los aliados me parece que son bastante conscientes que Ucrania es muy vulnerable en este momento, necesita de ayuda adicional para poder aguantar esa nueva ofensiva. Así que lo que estamos viendo es justamente una predicción de lo que va a pasar y una respuesta ante esa predicción. Jesús, estas entregas de provisiones militares, ya Rusia, el gobierno de Putin había dicho que si Alemania entregaba unos aviones, bueno, la cosa se iba a poner más complicada. Si la OTAN decide acelerar estas entregas y si se producen, ¿será que Rusia se va a poner aún más duro con este conflicto? Sí, hemos Pero escuchado varias a nivel veces. mundial, digo, no solamente a Ucrania, ¿hay probabilidades de que Rusia empiece a atacar otros países? Sí, efectivamente hemos hablado de este escalamiento, de estas amenazas rusas, que finalmente si Ucrania recibe armas más avanzadas habrá una escalada. Pero la verdad, de nuevo, hay que entender algo, y es que el único culpable y el único encargado de generar escaladas es Rusia. Ucrania está a la defensiva y es un país que tiene el derecho de defenderse y que busca aliados para defenderse. Si alguien quiere agravar el conflicto, será Rusia. Y por otro lado, efectivamente, Rusia ya lo ha hecho. Lo que ha pasado hace 2 días o un par de días en Moldavia es extremadamente preocupante porque el gobierno moldavo justamente ha dicho que pues se creó un complot para derrumbar al gobierno y al parecer ese complot fue creado por Rusia dentro del territorio moldavo. Así que incluso sin ese apoyo inmediato de la OTAN con armas aún más modernas, pues vemos una expansión del conflicto y vemos unas pretensiones rusas mucho más agresivas a nivel regional. Y eso a su vez exige que la OTAN demuestre aún mayor compromiso con Ucrania. Aparte de los drones kamikazes que han sido muy utilizados en el tema de los ataques contra Ucrania y por supuesto esta arma nuclear de la cual Putin ha hablado en varias ocasiones, ¿qué otro tipo de armamento desconocido pues podría tener en dado caso Rusia? Pues ahí es un poco complicado, pero más que con armamento desconocido, lo que tenemos que mencionar es un arma que Rusia ha utilizado con enorme éxito, pero que no ha sido muy visible como parte de esa guerra, y es el manejo de la información y finalmente la comunicación. El éxito de Rusia, de alguna forma, puede ser la capacidad de crear divisiones dentro del mundo occidental y de esa forma romper el bloque que puede apoyar a Ucrania o que puede seguir apoyando a Ucrania. Y sobre todo sembrar, de alguna forma, divisiones dentro de las sociedades occidentales para que finalmente sea extremadamente difícil seguir apoyando a Rusia en el conflicto, perdón, a Ucrania en el conflicto. Entonces, ya vemos en Estados Unidos como, por ejemplo, dentro del Partido Republicano, existen divisiones enormes sobre la necesidad de seguir apoyando o no a Ucrania. Y hay una parte del partido que está en contra de seguir apoyando a Ucrania. Y no es un grupo pequeño, ya es un grupo que está creciendo. Y eso demuestra que efectivamente Rusia me parece que ha logrado convencer a ciertos actores internacionales dentro de la sociedad norteamericana, justamente para que cambien su retórica frente a la necesidad de seguir apoyando al país, a Ucrania en particular, y de seguir generando, digamos, esas condiciones necesarias para que Ucrania siga existiendo. Entonces, de nuevo, aunque hay sí en el repertorio ruso posiblemente algunas armas que no se han probado todavía, ya hemos visto sistemas Kinjal, que son sistemas misiles, digamos, de hipervelocidad, que son difíciles de derribar. Digamos, ese tipo de armas también puede verse de manera más visible, puede evidenciarse en el conflicto. Me parece que la principal arma no será eso, no será algo físico, sino será el manejo de la información en sí misma y la capacidad de Rusia de eliminar o ir reduciendo el apoyo del mundo occidental a Ucrania. Eso está interesante. Por las ideas afines que tiene, por ejemplo, Rusia con países como puede ser Corea del Norte o China, más que países, gobiernos actuales de estos regímenes, como es el régimen del Pyongyang, ¿tú ves que se puede estar armando un bloque fuerte para un futuro conflicto más escalado? Mm,
Ya. Lo que pasa es que ahí el problema no es necesariamente militar, sino es más de carácter político y, de nuevo, no ideológico. Es decir, no es que Rusia sea socialista y eso lo una a Pyongyang, sino que la situación es que finalmente países como China, como Rusia, como Corea del Norte, incluso como Irán, no se han sentido muy cómodos dentro del sistema internacional actual, porque las bases del sistema internacional actual están basadas en lógicas occidentales con las cuales ese grupo de países no se identifica Mm, completamente bien. Así que lo que se ha tratado de hacer es buscar una transformación y sobre todo el debilitamiento de esa hegemonía occidental que ha mantenido el sistema en el cual vivimos. Y eso sí puede unir a estos países que de nuevo se sienten incómodos en ese sistema y que estarían buscando una estructura mucho más multipolar según su propio discurso. Y ahí es donde existe la posibilidad de un bloque. En términos militares es muy complicado porque Rusia es el único de ellos que se ha sentido con suficiente confianza para iniciar un conflicto internacional de ese alcance. Y lo que hemos visto es que ni siquiera China está en esas condiciones y sí, China, digamos, se ha limitado mucho incluso en relación con su posición a Rusia, porque aunque lo apoya, no lo apoya de manera completa y ha criticado ok. algunas decisiones del gobierno de Putin. Ujú. Pues Rusia tiene el segundo ejército más poderoso del mundo, el primero lo tiene Estados Unidos. Por otro lado, quiero preguntarte en calidad de analista internacional y sin ánimo de ser alarmista, ¿tú ves que pueda existir una posibilidad cercana de un anuncio de una tercera guerra mundial? ¿O ya estamos inmersos en Um, ella? digamos, aquí estamos hablando de posibilidades y por supuesto las posibilidades existen. Sin embargo, me parece que la OTAN y particularmente el mundo occidental ha sido muy consciente y ha tratado de limitar su involucramiento en la guerra en Ucrania justamente para reducir esa posibilidad. Desde el principio, Ucrania ha estado pidiendo armas de largo alcance o incluso otro tipo de equipos que le pudiera permitir al gobierno de Zelensky no solo defenderse, sino contraatacar a Rusia en su propio territorio. Y lo que ha hecho la OTAN es justamente limitar el apoyo a Ucrania en esos temas para evitar que algo así suceda y eventualmente pudiera, digamos, llevar a un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Bueno, Así que, aunque es posible, me parece que esa tercera guerra mundial hasta ahora se ha manejado con mucho cuidado, de manera muy, digamos, muy racional. Y aunque hay apoyo del mundo occidental, digamos, se ha hecho muy consciente el esfuerzo del mundo occidental por evitar un involucramiento directo. Y por otro lado, me parece que hemos visto también a China en una posición no tan radical como la rusa, tratando de incluso, digamos, limitar el discurso ruso para reducir ese potencial de una nueva guerra mundial. En concreto, me refiero a que hace algunos meses Rusia hablaba muy abiertamente de la posibilidad de usar armas nucleares, pero ese sí. discurso se ha ido diluyendo y ha ido desapareciendo casi del vocabulario ruso gracias a una presión china. Así que me parece que los actores involucrados están muy conscientes del riesgo y han tratado de hacer todo lo posible para evitar una tercera guerra mundial. Sin embargo, en la práctica estamos ante una guerra y finalmente la forma como evolucione dependerá completamente de algunos actores tan impredecibles como Vladimir Putin. Bueno, Jesús Agreda Rudenko con nosotros analizando el conflicto que ya en pocos días va a cumplir un año. Muchas gracias por haber estado estos minutos de tu tiempo con DNews. Gracias por la invitación.